lonelier the longer you're in love than if you were alone. Memories turn. La vida del ser humano prácticamente se desarrolló sin apenas cambios económicos, tecnológicos y sociales durante miles de años, desde el Neolítico hasta finales del siglo XVIII. El Reino Unido protagonizó por entonces un proceso de transformación al que se sumarían buena parte de Europa y la América anglosajona. Vivió un cambio desde la dependencia total de la agricultura a una economía de carácter urbana, industrializada y mecanizada. Es la llamada Revolución Industrial, que supuso un aumento de la producción, tanto en la recién estrenada industria como en la propia agricultura. A partir de 1800, la renta per cápita aumenta como no lo había hecho jamás en la historia. La máquina de vapor fue el elemento decisivo de este avance, al ser capaz de aumentar espectacularmente la capacidad de producción. Poco después, la aplicación del nuevo invento a barcos y ferrocarriles, el desarrollo a mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica supusieron un avance tecnológico sin precedentes. La industria 4.0 es el seudónimo de la cuarta revolución industrial que vivimos en la actualidad y que supone la acumulación creciente de datos, el uso de algoritmos para tratarlos y la masiva interconexión de sistemas y dispositivos digitales. La inteligencia artificial es el núcleo de esta transformación. Pues la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, así es como se ha entendido. Durante toda la historia de la humanidad y particularmente del siglo XIX hasta ahora se han llevado a cabo 3 revoluciones industriales, así se han reconocido, y esta es la cuarta revolución industrial que está basado en la tecnología digital. De hecho, se le conoce también como industria conectada. Y como cuarta revolución industrial excede incluso de lo que es el ámbito nacional del país. Es una corriente, es una forma nueva de ver la industria por parte sobre todo de todos los países occidentalizados, todos los países industrializados. Y consiste en la tecnología, la conexión de la tecnología, la industria 4.0, hay que hacerla siempre a medida de cada empresa. Cada empresa tiene unas necesidades que quizás emanan del propio proceso productivo, pero también de cuál es su cliente, de cuál es su zona principal de venta de sus productos a nivel mundial, con lo cual es necesario que cada empresa realice un análisis de cuál es la mejor manera de implantar todo aquello que supone la industria 4.0 en su empresa. Quizás pueda ocurrir que haya alguna empresa en lo que inmiscuirse mucho en el mundo de la robótica no sea tan interesante como en el mundo de la logística, por ejemplo, porque sea una empresa que trabaja mucho con el transporte directamente. Entonces, la industria 4.0, aunque incumbe muchísimas tecnologías, hay que ver cómo se estandariza dentro de cada empresa, cómo se asume por cada empresa. Una multinacional que se dedique, por ejemplo, a la fabricación de automóviles, pues vamos a encontrar que la robótica es absolutamente fundamental. De hecho ya lo era hace años y ahora lo sigue siendo más. El hecho de acciones muy repetitivas con el chasis de los coches, por ejemplo, siempre suele ser más o menos igual. Luego lo pintarás de un color o lo pintarás de otro, pero básicamente el chasis es muy parecido. Pues ese proceso productivo es carne de automatización mediante robótica directamente. Quizás si nos vamos a otras empresas que no tienen un producto tan estándar, pues la robótica es un poquito más difícil de aplicar y haya que trabajar con otras tecnologías. Pero en la pyme también existe, y de hecho en el sector del mueble, siendo un sector considerado tradicional, intensivo en mano de obra y a veces con un sentido un tanto peyorativo, pues encontramos ejemplos de empresas que, sin ser grandes, porque las empresas del sector del mueble a nivel estatal y también a nivel regional, por supuesto, no son empresas muy grandes. Nada más tenemos que ver que la empresa fabricante de tapizado más grande que existe en España es una pyme, no es ni siquiera gran empresa, no pasa de los 250 empleados. Y tiene precisamente una asunción de las tecnologías de industria 4.0 que ya quisieran tener otras empresas en otros sectores que a priori podríamos entender como más avanzados tecnológicamente. Es cuestión de creérselo, de apostar por esta tecnología y evidentemente de sacarle todo el rédito haciendo que sea lo más eficiente posible. Incluir tecnología en la empresa siempre tiene un coste, pero ese coste tiene que ser una inversión que se rentabilice lo antes posible. Nosotros como empresa que nos dedicamos al mundo profesional, lo que estamos intentando
hablando, que ahora está muy de moda lo que es la industria 4.0, nosotros la venimos aplicando desde que nació la empresa. Hemos ido incorporando pues catálogos en CD-ROM, luego sistemas web, luego sistemas de comercio electrónico, aplicaciones móviles, robótica autónoma, que ahora estamos introduciendo en el sector del mueble y el descanso. Porque nuestra idea es tener la empresa lo mayor digitalizada y recoger todo actor que esté funcionando con la empresa, pues esté informada a tiempo real. Entonces, bueno, sin ir más lejos, en esta pasada edición de la Feria de Yecla hemos presentado una serie de aplicaciones móviles que vienen a complementar todos los procesos de fabricación, todas las comunicaciones con empresa cliente. Y bueno, la idea es, en el mundo que estamos, de tener la información de ya. Y en esto estamos, si seguimos evolucionando, nosotros vamos o intentamos recoger pues toda la información que que nuestro empresario o nuestras empresas demandan e intentar dar una solución digitalizada. Básicamente consiste en seguir utilizando los sistemas productivos que tenemos. En cualquier empresa del mueble un martillo es fundamental, siempre hay que tener un martillo a mano directamente, pero para que nos hagamos una idea es como que ese martillo podamos sacar la información de cuántas veces los hemos utilizado, si se ha roto, si no se ha roto, cuál es su fiabilidad, cuál es la eficiencia que tiene el propio martillo. Es un ejemplo, ¿no? Me estoy yendo un poco al ridículo, pero los elementos de productivo han ido evolucionando. Tenemos pues quizá los más complejos, que son los sistemas de control numérico, pero también saber cuánto tiempo está tardando nuestra mercancía a llegar a un sitio, cuánto tiempo estamos tardando en hacer una determinada tarea dentro de nuestro proceso productivo, para ser muchísimo más eficientes, por un lado. Pero la industria 4.0 también tiene que ver con la relación con el cliente, cómo el cliente puede interaccionar con la propia empresa, ya no solo realizando un pedido o comprando online, sino sabiendo cómo está un determinado producto que él ha pedido y que está en espera de que se fabrique para que llegue a su domicilio directamente. Todo eso se consigue en base a que todo lo que conforma la empresa esté conectado. Por eso una de las cosas que también tiene mucho que ver con esta industria 4.0 es ese Internet de las cosas, que es así como se llama, por lo menos en su traducción desde el término anglosajón, Internet of Things, al castellano, y que básicamente consiste en que vamos a tenerlo conectado todo lo que tenemos en casa. Cualquier cosa que tengamos en casa, una batidora, pues al final estará conectado para que veamos, pues no sé, los datos que tengamos que sean interesantes, podamos controlar la temperatura, o que podemos tener conectado el horno de nuestra casa para poder enchufarlo desde internet. Todo al final llega al mundo conectado directamente, y por tanto en la industria ese mundo conectado también ha llegado, con la intención de que podamos sacar la máxima información posible de la maquinaria que tenemos instalada, pero también, como decía, determinadas máquinas que irrumpen dentro de, bueno, pues quizás sectores más tradicionales. La robótica es una cosa con que llevamos mucho tiempo desde el centro tecnológico vendiendo las bondades de la robótica, además de una manera yo creo que bastante didáctica, puesto que en el propio centro tecnológico tenemos robots, pero viendo cómo se puede trabajar con la robótica y la automatización dentro de las empresas. Y bueno, la fabricación aditiva, la impresión 3D, pues el centro tecnológico fue pionero hace ya prácticamente 18 años en adquirir la primera máquina de impresión en 3D, que todavía recuerdo cuando teníamos que explicárselo a la gente de una manera bastante complicada, porque no se creían que realmente hubiese una máquina que pudiera producir piezas en 3 dimensiones. Hoy por hoy es algo que todo el mundo tiene asumido, pero hace 18 años eran otros tiempos. CETEM fue la primera empresa, institución que adquirió una máquina de impresión en 3D en la región de Murcia. Y bueno, pues hemos ido evolucionando muchísimo en este tiempo, y hoy por hoy es una de las grandes patas de la industria 4.0. Y el Big Data, que tanto se habla, incluso bueno, se puede llegar a decir, como se ha dicho, que el propio Donald Trump, como uno de los máximos dirigentes del mundo, ganó al final las elecciones porque trabajó muy bien con ese análisis de datos, con ese Big Data. Bueno, pues también se puede tener ese Big Data dentro de las empresas del sector del mueble, siempre y cuando tengamos datos adecuados que analizar. Hoy en día la gestión se ve como, o hasta hace unos años se veía como un apartado independiente de la fábrica, pero eso ya ha cambiado. O sea, eso no es que cambie a futuro, sino que ya ha cambiado. Es decir, el software de gestión tiene que ser capaz de comunicarse con los procesos de fabricación, con los controles numéricos, con máquinas de corte, con diversos dispositivos que hay dentro de la fábrica. Tiene que ser capaz de comunicarse y de traer información.
¿Para qué? Para que el personal de oficina o los administradores o los que están gestionando la producción, que están en oficina, sean capaces de ver a tiempo real qué están haciendo esas máquinas, cuánto queda por hacer, y no solamente eso, sino que además se están introduciendo en el mercado una serie de necesidades, se están dando, de comunicación. Es decir, tú necesitas pasarle información a tus clientes a tiempo real, necesitas recepcionar información de tus proveedores, si puede ser a tiempo real también, y tienes que abrir una serie de canales de comunicación, no solamente con tus procesos de la oficina, sino con procesos externos. Entonces, hablar del programa de gestión, pues es hablar de una pequeña parte. Entonces, realmente es un compendio de sistemas informáticos que van encaminados a mejorar toda esa gestión y toda esa competitividad. Y de lo que se trata también, bueno, esto en el fondo es de lo que habla la industria 4.0, que todo el mundo habla. Pues en el fondo de lo que habla la industria 4.0 es de la digitalización de la empresa de forma global. No solamente la parte de administración, facturación, contabilidad, eso ya está más que superado, eso ya pasó a la historia, vamos a decir, sino la complejidad viene en la interconexión y en la capacidad de suministro de datos hacia el exterior y hacia el interior, ¿vale? En el fondo, todo esto de lo que trata es de mejorar, es decir, automatizar, intentar que no se necesite tanta mano de obra para hacer procesos que puede hacer el ordenador por ti. También esto puede ser un poco engañoso, es decir, no quiere decir que esto vaya a quitar puestos de trabajo, me voy adelantando un poco, ¿no? Al revés, se necesitan más puestos de trabajo. Lo que pasa es que sí que es cierto que necesitamos gente con otras cualidades, vamos a decir. Ya no se necesita el típico auxiliar administrativo, no. Eso está superado también. Es decir, tú necesitas tener, ¿vale?, nociones de administración, pero se valora muchísimo más unas nociones de manejo de informática, de sistemas informáticos. Es una realidad que ha pasado con todas las revoluciones industriales, ¿no? Que la tecnología ha hecho cambiar el mercado de trabajo. Ahora se ha hablado mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial va a suponer que desaparezcan una gran cantidad de puestos de trabajo. Hace aproximadamente un año tuve que documentar, ¿no?, para una charla, una conferencia que di orientado a psicólogos, especialistas, ¿no?, en mercados laborales, este tema. Y es un tema que está bastante documentado. Sí, va a suponer que ciertos trabajos que son muy mecánicos, como puede ser el de una cajera o como puede ser el de un contable, o ciertos trabajos administrativos, ¿no?, que son muy mecanizados, tiendan a desaparecer, no totalmente, pero sí a disminuir la cantidad de fuerza humana que se requiere para realizar esos trabajos. Pero esto quiere decir que las aplicaciones, ¿no?, que se desarrollen, alguien las tendrá que mantener, alguien las tendrá que hacer. Por lo tanto, van a surgir nuevos perfiles de trabajo. Y los estudios que yo documenté en su momento dicen que esto va a tender en general a que el número de puestos de trabajo en realidad aumente, más orientado, ¿no?, más especializado, y que había un estudio de la administración Obama en su momento que decía que el Producto Interior Bruto de los distintos países lo que iba a tender es a crecer. Sí, la tecnología, en concreto lo que documenté en su momento era los efectos de la inteligencia artificial, afectará al mercado laboral. Habrán puestos de trabajo que tenderán a disminuir y habrán otros puestos de trabajo que tenderán a aumentar y se crearán nuevos perfiles profesionales. Nosotros que hemos hecho, hemos intentado conjugar, fusionar lo que es la tecnología con la artesanía. Entonces, lo que es el cosido de un sofá, lo que es el tapizado, son trabajos eminentemente artesanales, requieren de muchísima mano de obra. Tú te vas a cualquier otro sector y está todo muchísimo más automatizado. El mueble, por ejemplo, el mueble ahora mismo hay máquinas
que tú te coges un robot te coge el tablero y te sale ya, te llega al camión prácticamente terminado. Esto es un proceso eminentemente artesanal. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues todo lo que se ha podido informatizar, digitalizar, así lo hemos hecho, entonces al final pues nos permite ser más competitivos y poder ofrecer los productos a un precio al que la gente pueda acceder. Como importante, nosotros lo decimos muchas veces, pero no lo decimos de boquilla, lo más importante de una empresa son las personas. Nosotros podemos tener la mejor tecnología, que si no tenemos gente que le eche ganas, que le ponga pasión al trabajo, no haríamos nada. Ya digo, muchas veces esto se dice de boquilla, nosotros intentamos que sea realidad, lo sabes, porque pues tenemos cosas como el tema de la guardería laboral o el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? De que tenemos más de 40 horarios, ¿no? de gente, sobre todo mujeres, que casi siempre llevan más carga familiar, que entran a una hora porque dejan a los críos o entran a otra. Bueno, intentamos un poco preocuparnos por la gente, cuidar de la gente, porque también somos conscientes, primero porque es como nos gustaría que nos trataran a nosotros, pero luego también porque la gente es lo más importante de las empresas, y el tener un equipo de gente así creo que ha sido el factor fundamental para que todos estos años los hayamos podido pasar. Hace ya tiempo que en EQUS comprendimos que la innovación tecnológica, la manida Revolución 4.0, era una oportunidad y una obligación. Es una oportunidad porque atendiendo a todas las ventajas que nos da esta nueva tecnología, pues podemos crecer en competitividad, podemos variar el modelo de negocio, podemos generar más valor añadido, y es una obligación porque el mundo es digital. O sea, nosotros como consumidores somos digitales, llegamos a nuestra casa y hablamos con una máquina que nos pone música, conversamos con los amigos a través de televisión, descargamos películas, compramos películas sin necesidad de tocarlas, y por tanto la empresa no se puede plantear no ser digital. Entonces es obligación de EQUS para estar en el mercado, para llegar al mercado en igualdad de condiciones, para llegar a esos mismos consumidores, ser digital. Y el hecho de que creíamos en esa digitalización es lo que nos llevó en planes estratégicos anteriores, hablo ya de mucho tiempo, hablo ya de 6-7 años, a alcanzar el nivel de desarrollo digital que creemos que ahora tenemos, del que nos sentimos orgullosos y para el que trabajamos diariamente. Estamos continuamente haciendo cambios. Además, cambios no solo en procesos, que es casi siempre lo que todo el mundo ve de forma rápida, ¿no? Un robot o poner RFID, sino también en el propio modelo. O sea, el afrontar, por ejemplo, nuevos modelos de negocio como es el canal digital, para nosotros no es ningún hecho novedoso, es algo en el que estamos trabajando hace 5 y 6 años. Ahora podemos hablar de muchos ejemplos de lo que hemos conseguido abarcando esos negocios digitales, incluso sacrificios que hemos tenido que hacer, pero que sabíamos que tenían sentido y que nos iban a poner en unos años, como así está ocurriendo, en un buen punto de partida. No hace mucho pasamos, en algo más de una década de el no funcionan los teléfonos, a hacer casi todo mediante un dispositivo móvil. Los avances desde entonces no han parado de llegar y en la actualidad podemos hacer casi todo desde un artilugio de apenas unos gramos de peso. Leer la prensa, conectar en tiempo real con nuestra empresa o nuestra familia, encender o apagar las luces del jardín, enviar fotos, vídeos o documentos al otro extremo del mundo, pagar en las tiendas, comprar, vender y, por supuesto, hablar con quien queramos con la posibilidad incluso de estar viendo su rostro. Todavía veremos mucho más. La pregunta es, ¿ocurrirá lo mismo con las tecnologías que se están incorporando a la realidad diaria en estos momentos? En el plazo de una década, ¿vamos a trabajar la mayoría de la gente desde nuestra casa o desde cualquier otro lugar? ¿Van a ser los vehículos capaces de llevarnos por sí mismos a nuestro destino, aprovechando ese tiempo para trabajar o para descansar? ¿Vamos a dejar de emitir CO2 a la atmósfera porque nuestros coches son eléctricos y la energía la obtenemos de fuentes completamente limpias? Todas esas alternativas no son de futuro, son ya una realidad. Los coches eléctricos yo creo que es una realidad, ¿no? Hoy en día, si fuese el tema de los coches eléctricos, es un tema más de los puntos de abastecimiento, de que estén
¿no? Sean suficientes y estén bien localizados, que no de la tecnología. Lo que pasa es que, bueno, el mercado del petróleo es muy importante y tiene mucha fuerza, ¿no? Y entonces pasar de los combustibles fósiles, ¿no?, en el automóvil a otro tipo de energías llevará su tiempo, pero es una realidad. Y yo creo que en el tema de la industria y de aplicar otras tecnologías, cuando hablamos de nuevas tecnologías podemos hablar de muchas tecnologías, ¿vale? Si nos centramos más en lo que son las tecnologías, llamemos informáticas, pues la evolución de la propia tecnología, ¿no?, está haciendo que cosas que hace 10 años no pensábamos que se podrían hacer, pues hoy las estamos haciendo. No porque no conociésemos a lo mejor los métodos, ¿no?, es decir, los algoritmos para hacer esas cosas, sino porque si los computadores no eran capaces de ejecutar con suficiente velocidad ciertos algoritmos, pues entonces no era viable, ¿no?, el aplicar esa tecnología. Los computadores han avanzado mucho en cuanto a velocidad, en cuanto a consumo, y hacen que cosas que hace unos años no veíamos que se pudiesen llevar a cabo tecnológicamente o industrialmente, hoy sí. El tema de las comunicaciones, ¿no?, inalámbricas está revolucionando también lo que es la aplicación de muchas tecnologías, que antes tenían que ser sistemas que estaban más o menos situados, conectados a un cable, y hoy en día pues la ubicuidad es una realidad. Tenemos muchísimos dispositivos que se pueden ejecutar en cualquier lugar, porque las redes inalámbricas, ¿no?, la tecnología de comunicaciones ha avanzado tanto que permite esa ubicuidad en los dispositivos, ya no solamente en los teléfonos móviles, sino en otros muchos dispositivos. Esto hace que aplicaciones que hace tiempo no pensábamos que podríamos utilizar de forma ubicua, ahora las estemos utilizando, porque la forma en que se pueden comunicar entre sí estas aplicaciones pues es viable, ¿no? Es decir, los tiempos de comunicación hacen que esto se pueda realizar de forma aplicada. Y en la industria pues esto está suponiendo también una revolución, porque lo que es la sensorización, sin tener que tener una conectividad con cables de los dispositivos de los antiguos PLCs, ¿no?, que tendrían que ir conectados, ¿no?, los cables y todo el sistema, pues hace que de forma remota podamos acceder a mucha información. Y esto hace que estemos pensando que técnicas y métodos que ya conocíamos, pues ahora los estemos aplicando teniendo en cuenta los avances de la tecnología. Cualquier evolución tecnológica tiene que ser posible desde el punto de vista de la propia tecnología en sí, pero también viable económicamente, porque si no, al fin y al cabo estaríamos entrando en un sistema insostenible directamente. En los próximos 10 años vamos a ver muchas cosas, vamos a ver muchísimas cosas. ¿Va a evolucionar tanto la tecnología como para que, con el ejemplo que ponías, pasemos de tener motores de combustión a que todo sea totalmente eléctrico? Yo un plazo de 10 años lo veo excesivamente corto, pero veremos que el incremento del motor eléctrico en los vehículos va a ser muy elevado, y sobre todo se va a solucionar el gran problema que existe dentro del vehículo eléctrico, que es la autonomía. Directamente, la autonomía, que tiene mucho que ver con la carga de la batería o la recarga de la batería de una manera rápida. Es decir, hay muchas implicaciones tecnológicas en la propia evolución de cada producto. Ese ejemplo, que es un ejemplo que tenemos en la calle, se puede trasladar a otro tipo de situaciones. La robótica va a evolucionar en sectores en los que ahora mismo no estaba inmiscuida de una manera digamos que frecuente. Pues sí, evidentemente va a entrar, y vamos a ver cómo determinados procesos que en un principio
principio y que ahora mismo estamos viendo que se realizan todavía de manera manual, vamos a hacerlo con robótica seguramente y con automatización. La robótica es un concepto muy amplio, no son un robot. La robótica es pues crear células y crear sistemas productivos en los que haya robots, pero haya muchísimo autómata, esté todo automatizado de alguna forma. Y nos vamos a encontrar con grandes cambios. La telefonía móvil es un gran ejemplo, pero ni siquiera hemos metido la tecnología móvil en 10 años. Digamos que si miramos la evolución de los 10 años, hace 10 años ya teníamos determinadas aplicaciones en el móvil, que hoy lo que tenemos es mayor velocidad, mayor capacidad de computación. Y bueno, pues el hecho de que ahora mismo podamos tener redes de ultra alta velocidad, como es la 5G, por ejemplo, nos va a permitir hacer cosas con el móvil que antes no podíamos hacer directamente. Pero 10 años avanzando tecnológicamente parece mucho tiempo, pero al final todo tiene que ser estable, todo tiene que ser viable económicamente, y eso nos va a hacer que la evolución sea muy rápida, pero quizás no tan rápida como algunos pretendían. Es decir, eliminar el coche de combustión en 10 años y que todos los vehículos sean eléctricos lo veo demasiado pretencioso directamente, pero se evolucionará muchísimo. Yo no lo veo de forma inmediata. Está claro que cada vez somos capaces de desarrollar sistemas inteligentes más sofisticados, ¿vale? Esto es una realidad. El coche autónomo no es un futurible, los coches autónomos existen, con sus problemas, con sus inconvenientes, con sus limitaciones, pero es algo que existe. Es más problemático dejar el coche autónomo en un entorno agresivo, donde entonces pueden pasar ciertas cosas no previstas, pero la tecnología irá evolucionando. Pero el coche autónomo lo único que sabe hacer es conducir, percibir su entorno y tomar decisiones en función de las percepciones que tiene en su entorno y los objetivos que se le hayan marcado. Porque si lleva un GPS, está percibiendo también su entorno, pero tiene más información de la carretera, de la señalítica que pueda haber en la carretera. Todo eso al final es un merge que le permite tomar decisiones, ¿no? Y mantener, digamos, la integralidad del vehículo, y se supone también que del entorno de los otros automóviles o las personas que estén en ese entorno. Eso es una realidad. Robots humanoides existen. En muchos casos hay muchos robots que no necesitan ser humanoides, son más soft, ¿no? Son robots software solamente, pero que hacen cosas, que toman decisiones igual que los toman los humanos. Lo que es la tecnología, el machine learning, el aprendizaje automático, ¿no? Y la generalización de estas técnicas, cuando ahora lo que hacemos es manipular grandes cantidades de datos, está haciendo que tengamos sistemas que son capaces de aprender con datos y que luego dan buenos resultados. Temas de reconocimiento facial, que entrenamos sistemas con muchos datos y luego hacen, pues incluso son capaces estos sistemas de reconocer emociones, ¿no? A partir del reconocimiento facial y de los gestos de nuestras caras. ¿Aciertan al 100%? No. Tienen un margen de error, pero conseguimos entrenar sistemas que con porcentajes superiores al 80%. Esto hace que se puedan utilizar, pero no funcionan igual que un ser humano. Un problema que hoy en día tenemos en muchos casos, cuando manipulamos grandes cantidades de datos y obtenemos un modelo computacional para reconocer una cara o para reconocer dígitos o lo que sea, un problema que tenemos cuando eso afecta al ser humano es ser capaces de explicar por qué el sistema actúa así, porque si no podríamos encontrarlo, ¿no? Es la explicabilidad, no sé si la traducción del inglés sería la más correcta, ¿no? La explicabilidad del sistema. Entonces, esto hay métodos de inteligencia artificial que los aplicamos y que sí sabemos cómo se llegan a las decisiones del sistema. En los modelos que aprenden solamente a partir de datos, esto es algo que no siempre se puede hacer. Y entonces, hoy en día hay un área muy importante dentro de la inteligencia artificial a nivel mundial, que es la ética, ¿vale? Es ver que las aplicaciones relacionadas con luego lo que harían los sistemas, que las aplicaciones que hagan los sistemas informáticos, los sistemas de inteligencia artificial,
¿no? Hay una línea que es Artificial Intelligence Ethics, que intenta que estos sistemas sigan un comportamiento ético. Para eso una de las cosas que tienen que hacer es poder luego ser capaces, a la hora de poder validarlos, de explicar por qué toman sus decisiones. Entonces, esta parte de la ética afecta tanto a la parte más legal de las aplicaciones, como incluso se está investigando para conseguir que los sistemas de IA tengan como una marca de fuego ahí metida, que sea la ética, las 4, 5, 6, 10, 20, 30 reglas que tienen que cumplir. Esto que parece que es ciencia ficción, esto se puede hacer con un sistema informático. ¿Qué pasa? Somos capaces de desarrollar sistemas normativos, ¿no? Sistemas que tienen que satisfacer una serie de normas. Y somos capaces de poder expresar esas normas para el sistema de IA y hacer que las cumplan, e impedir incluso, ¿no?, que no las cumplan. O, si las incumplen, sancionarlos. Entonces, ahora habría que legislar cómo se podría poner esa marca de fuego dentro del sistema informático. Y digamos que no, como que si no fuese homologable un sistema informático que no llevase como esa conciencilla, ¿no?, ese pepito grillo. Eso no es que esté ahora para hacerlo ya de una forma de producción industrial de estos sistemas, pero es algo que a nivel de investigación tenemos resuelto y que se podría dar ese paso. Habría que legislarlo también. Entonces, si eso lo consiguiésemos hacer, pues los sistemas que se desarrollasen tendrían esa ética y en principio no deberían poder violarla. No olvidemos que siempre cualquier sistema informático al final lo ha desarrollado un humano y se le puede desconectar de alguna forma. Yo creo que el mayor miedo que se tiene a la tecnología viene, digamos que por 2 o 3 caminos distintos. Un camino es que muchas veces la capacidad de conocimiento de la tecnología nos supera. Desde el punto de vista empresarial, cuando una empresa, y hablo tanto de nivel gerencial como de nivel de los operarios que están trabajando a pie de máquina, cuando la empresa empieza a evolucionar tecnológicamente, hay que adaptarse a esa evolución tecnológica. Esa adaptación es mediante formación, mediante capacitación. Cuando una persona se acostumbra a hacer las cosas de una manera, es complicado sacarlo de esa zona de confort, porque allí se siente cómodo, aunque seas capaz de explicarle que no es la manera más eficiente de hacer las cosas. Eso yo creo que es condición con una condición clara del ser humano. Se acostumbra a hacer las cosas aunque no sea la forma más eficiente de hacerlo. La tecnología te ayuda a hacer las cosas mucho más sencillas, pero tienes que adaptarte a la tecnología directamente. Y esa adaptación va a hacer que tengamos que trabajar en este ámbito. ¿Eso provoca cierto miedo? Pues provoca cierto miedo, porque no sabemos a qué nos vamos a tener que adaptar y sobre todo no sabemos si vamos a ser capaces de adaptarnos a eso. Siempre, el hombre siempre se ha adaptado. El ejemplo que ponías de la máquina de vapor, pues desde que se inventa ese proceso de la máquina de vapor para la generación de movimiento hasta que realmente se popularizó, quiero decir, se vieron muchos trenes circulando, no pasó ni un año, ni 2, ni 3, pasaron décadas. Y hoy por hoy, si nos damos cuenta, el tren que tenemos ahora mismo no es tan distinto del que teníamos antes, simplemente que es eléctrico. Y bueno, y tiene evidentemente muchísimas más comunidades, muchísima más velocidad, pero al fin y al cabo seguimos teniendo un tren que discurre por una vía, que necesita unas ruedas para ir sobre él y que las infraestructuras por más o menos son muy parecidas a las que por aquellos entonces se hicieron. Tenemos que entender que la forma de avanzar tecnológicamente viene en varios sentidos. De vez en cuando se producen lo que son irrupciones importantes dentro de la tecnología, de tal manera que hay algo que cambia la forma radical de hacer las cosas. Pero a lo largo de la historia esos son puntos muy concretos y que son distantes en el tiempo. Durante todas estas irrupciones importantes existen evoluciones de la tecnología. Por ejemplo, el hecho de que surgiera la telefonía móvil. La telefonía móvil me refiero a que una persona pudiese irse, levantarse de una silla, levantarse de una mesa y poder hablar por teléfono. Eso fue un cambio importante tecnológico, sí. Ha sido un cambio muy importante desde el punto de vista tecnológico y se produjo hace 30 años prácticamente. De hecho, nada más tenemos que recordar, hace 20-25 años, ver a una persona por la calle hablando por teléfono causaba muchísima extrañeza.
Hoy por hoy casi que caso extrañeza justo lo contrario, directamente, que alguien no vaya por la calle y no vaya con el teléfono en la mano. En España tenemos más teléfonos móviles que personas directamente, ¿no? Entonces, se ha popularizado, pero si nos damos cuenta, al fin y al cabo es un teléfono móvil. Sí, hemos avanzado un poquito tecnológicamente, pero la gran irrupción fue el hecho de coger un teléfono, despegarlo de mi mesa y podérmelo llevar directamente, ¿no? Hoy por hoy ya hacemos un Skype por la calle, vamos hablando y viéndonos con gente por la calle como si nada, cuando hace 30 años lo consideramos una cosa bastante extraña directamente. Entonces, el miedo es hacia dónde se evoluciona más que la evolución que sabemos que ha llegado y va a seguir estando. Pero con capacitación, con formación, nos adaptamos directamente a esas tecnologías. Por eso, una de las grandes patas del centro tecnológico es la formación. Siempre lo ha sido desde su creación hace 25 años y lo sigue siendo. La formación continua, el reciclaje constante de las personas que trabajan en las empresas es fundamental para que ese miedo a la tecnología no lo sea tal. Simplemente hace falta adaptarse a la tecnología para que esa tecnología nos ayude en nuestro día a día. La inteligencia artificial está actualmente en uso, no es una tecnología vanguardista, pero que ya tiene sus aplicaciones, ¿vale? Miedo a la sustitución del ser humano y tal. En determinados sectores sí que será una ayuda, será una herramienta que ayude, y en otros sectores no será aplicable, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial no es la panacea que lo arregla todo y ya está, o por lo menos lo que nosotros vemos hasta ahora, ¿no? Pero sí que puede ser una herramienta muy útil que ayude, en este caso por ejemplo al mundo de la fabricación en determinados aspectos, pero no tiene por qué ser la panacea. Es decir, que un ordenador te ayude a ver errores o a ver diferencias o a ver determinadas cuestiones en el proceso de fabricación es simplemente una ayuda. En la industria del mueble hablamos de programas de gestión, que es nuestra especialización. Conforme estás rellenando el pedido, te está calculando el ordenador, ya sabe la materia prima que necesitas, sabe cuánta tienes en stock, cuánta te falta para la fabricación de ese pedido, y automáticamente ya está lanzando los pedidos a los proveedores que tú le elijas. Es decir, tú quieres el más rápido, el más barato o determinadas situaciones, el ordenador ya lo está haciendo. No tienes ni que pensarlo, solo hay que darle a OK, ¿vale? Entonces eso ya existe. Es decir, prácticamente todos los procesos que se pueden dar en una oficina están automatizados, y hasta el exceso pero sí, es decir, en el mundo del mueble eso ya está. Es decir, cálculos, conforme estás rellenando el pedido te está optimizando los cortes de la tela, es decir, sabe cuánta tela tienes en estocaje en los almacenes, de cuántos rollos se compone, y nosotros incluso ahora somos capaces de mandar a la máquina de corte la información, y la máquina de corte nos devuelve la información de los rollos que va a cortar y de cuánta tela le va a sobrar. Las propias máquinas de corte llevan software, todos los alemanes llevan software de optimización. Entonces, dentro de que tú pensabas que para la fabricación de una unidad, de un sofá, puedes necesitar 5 metros de tela, la máquina es capaz de optimizar los cortes y decirte, no, necesitas 4,7, y esos 4,7 me los retorna al programa, y a su vez pues yo veo en los estocajes y es capaz de calcular, si decir, bueno, ¿tengo suficiente para fabricar o no? Si no tengo, ¿lanzo el pedido a proveedor, sí o no? Entonces, eso se puede automatizar para que no haya intervención humana, pero bueno, lo lógico es que haya una persona detrás que dé el sí. Por eso digo que la gente tiene que reciclarse. Es decir, ya no necesitamos una persona que vaya a la estantería de las telas, cuente los rollos y cuente los metros de tela. No, necesitamos una persona que maneje el ordenador, que diga sí o no. Si hablamos de producto, cómo la digitalización puede afectar a productos, nosotros tenemos, por ejemplo, casos muy concretos que además ahora han sido aprobados por la Comisión Europea, por el Horizonte 2020, con una subvención de ayuda y de apoyo para seguir adelante, y es, por ejemplo, la sensorización. O sea, dentro de un colchón puede haber sensores. En el caso de Ecus lo va a haber dentro de los colchones de bebé,
Hemos decidido que sean bebés porque bebés son las personas que no se pueden relacionar, con los que no podemos hablar. Pero en cambio sí que sabemos que su sueño es muy importante y que sensorizándolo podemos conseguir un montón de ventajas y un montón de situaciones, de ventajas añadidas ahora, ¿no? Entonces, antes los colchones podían ser de lana, ahora los colchones pueden llevar sensores. Y esos sensores, digitalizando esos sensores, cogiendo la información de esos sensores, podemos inferir y mejorar el descanso de los bebés, ya sea porque sabemos cuántas veces se ha despertado, si se ha hecho pipí, si se ha ido de la cama, si está sudando en exceso, o incluso pues si se mueve antes de despertarse, pues poder ir a arroparlo, ¿no? Entonces, por supuesto que ahora la digitalización del producto dentro del colchón es factible. Nosotros la sensorización como un elemento que ha traído la revolución digital no lo habíamos podido plantear antes por costes. Ahora el hecho de que el sensor tenga un coste contenido, que podamos transmitir datos por Wi-Fi o por Wi-Fi y que podamos analizar esos datos con una nube, con una iCloud que llamamos, pues es lo que ha permitido ese sensor en EQUS. Hombre, al final es un proceso que es complejo, realmente no es un proceso, son muchos procesos. Está por un lado el armazón, por otro lado lo que es la goma, luego el corte de la tela, que ha sido de las partes más complicadas de la producción. Al final son muchísimos los condicionantes que hay que tener en cuenta, pero al contrario, como pasa con otras empresas, como por ejemplo la del automóvil, ¿no? Que los pedidos los sirven a 3 o 4 meses, nosotros fabricamos en 2 o 3 semanas pedidos totalmente customizados, ¿no? Adaptados a los gustos del cliente. Entonces, para eso es imprescindible el tener miles de datos en tiempo real. Entonces, en algunos casos pues son programas informáticos normales, en otros casos pues hablamos de lo que es la inteligencia artificial, que no, yo creo que mal llamado inteligencia artificial, ¿no? Al final lo que hace es que son programas a los que les das miles de datos, millones de datos para que tome la decisión más correcta, la idónea. Nosotros tenemos un programa informático de realidad virtual donde el cliente puede elegir y ver en 3D de una forma real qué es lo que se va a pedir. Desde cualquier parte del mundo, funciona a través de la página web y es lo que permite que cada cliente elija lo que quiere para su casa. Pero luego además en lo que es la fábrica pues tenemos que tenerla preparada para que fabricar un sofá de eso no valga una millonada, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología somos capaces de fabricar, tal como he comentado, como si estuvieran fabricados en serie, pero pedidos totalmente personalizados. La tecnología te permite siempre reducir, si miramos hacia atrás, lo que valían los primeros móviles, lo que valían los coches. Yo recuerdo, no hace tantos años, hace 25 o 30 años, habían coches que valían lo mismo que un piso. Entonces, bueno, la tecnología también sirve para optimizar la producción y para que los productos sean más asequibles para los consumidores. La tecnología nos va a ayudar a ser más eficientes, pero siempre va a estar el valor humano por detrás. Es decir, no creo que en corto plazo ni incluso más largo plazo, no sé si nosotros lo llegaremos a vivir, los robots nos vayan a sustituir o las máquinas inteligentes hagan que no haya nadie humano detrás de ellas. Entonces, lo que sí que se está consiguiendo con este tipo de tecnología, con este tipo de maquinaria, robótica, etcétera, es tener una mano de obra más cualificada. Es decir, no estamos sustituyendo, sino ponemos el ejemplo de los años 70 o 80 en Valencia, en Almusafe, en la Ford, pues no habrían tantos robots como los que hay actualmente, y sin embargo la Ford hoy tiene más empleados que los que tenía en aquella época. Lo que hace es que los vehículos sean más económicos y que la mano de obra pues sea más cualificada, con lo cual es todo exponencial: eficiencia, mejora económica del producto y eficacia a la hora de transmitir cualquier tipo de información o desarrollo en trabajo. Lo que pasa es que desde un punto de vista socialmente responsable, yo creo que hoy en día todas las empresas, cuando hacen una apuesta por añadir sistemas de producción bastante más sofisticados, como puede ser la parte de la robótica,
no solamente se lo hace pensando con la idea de disminuir mano de obra, sino es aportar un nuevo sistema de trabajo que permite realizar esas labores de una manera más fácil. Y como comentaba Juan Luis, probablemente esas empresas crezcan, hayan más personas trabajando, pero evidentemente el tipo de formación o el tipo de actividades que van a desarrollar esas personas ya no van a ser como antiguamente, no requieren fuerza bruta, no se requiere hacer unos trabajos que son perjudiciales inclusive para la salud en muchos de los casos, porque esos trabajos van a estar realizándolos máquinas. Entonces, es otra conceptualización, es distinta. Bueno, el objetivo de la gente que trabajamos en inteligencia artificial es ayudar. Esto es como todo, ¿no? Es decir, Nobel cuando desarrolló la dinamita tenía, entiendo, un objetivo de ayudar, ¿no? Y luego pues se hace el uso que se hace de las cosas. Yo creo que en general, yo soy optimista, yo creo que los beneficios van a ser mayores, ¿no? que los inconvenientes que el mal uso de la tecnología se pueda producir. Por ejemplo, en el tema de la robótica siempre se habla del uso de la inteligencia artificial en temas militares, ¿no? Pues puede haber mucha gente que sea reticente a que sus resultados de investigación se utilicen para temas militares. Se están desarrollando con unos objetivos totalmente distintos. ¿Se puede asegurar que al final no se utilicen algunos de los resultados de un investigador en temas militares? Es complicado, ¿vale? Pero también se ha dado el contrario. Yo que sé, uno de los grandes avances tecnológicos que se ha producido actualmente en la medicina es por las resonancias, ¿no? Por las ecografías. Las ecografías permiten un diagnóstico de enfermedades no invasivo que está haciendo, ¿no? Permite hacer una medicina preventiva mucho más avanzada. Es un desarrollo militar. Y aquí hay que interactuar, ¿vale? Tienen que actuar la parte más tecnológica, los especialistas en informática, en IA, con la gente experta en la parte ética, con abogados, con sociólogos, ¿no? Con filósofos. Entonces, supongamos una aplicación de inteligencia artificial que tiene que interactuar con niños. Pues a lo mejor aquí habría que identificar cuáles son las normas mínimas que esa aplicación siempre que tiene que cumplir, ¿no? A la hora de interactuar con niños. Posiblemente estas no serían unas normas éticas genéricas para todos los dominios, sino que posiblemente las aplicaciones, dependiendo del dominio en el que tengan que estar trabajando, podrían tener normas distintas. A lo mejor algunas podrían ser genéricas. Entonces sí que podríamos hacer ese tipo. No sería tampoco, porque tampoco un ser humano tiene, digamos, toda la ética, ¿no? del mundo mundial, sino que cada uno tenemos la nuestra, la que hemos aprendido a partir de nuestra experiencia. Pero sí que hay algunas cosas, ¿no? que son generalmente aceptadas. La tecnología nos hace avanzar y nos proporciona una vida más cómoda en general, pero ¿qué ocurre cuando una máquina innovadora sustituye a las personas y hacen el trabajo mejor y más rápido y con menor riesgo? Nos ponemos en un ejemplo claro. Una persona llena el carrito del supermercado con los productos que necesita, como hacemos todos cada semana. Luego se acerca a la caja y alguien va pasando por un escáner cada artículo. Esto ya es un importante avance. La mayoría recordamos cuando había que teclear cada elemento hasta sumar el costo en la caja registradora. Los más mayores incluso habían de hacerlo con lápiz y papel, utilizando la mente. Pues ahora ese carrito lleno atraviesa una línea y un aparato lee cada uno de los códigos sin necesidad siquiera de tocar la mercancía. Incluso si a alguien con poco decoro se le ocurre guardarse algo en un bolsillo, el aparato lo contabiliza igualmente. Conclusión. Unas cuantas personas pierden su trabajo. No es ciencia ficción, puede aplicarse en cualquier momento. Resulta inquietante, pero ni en la primera revolución industrial, protagonizada por la máquina de vapor y la mecanización de muchos oficios, ni décadas más tarde con la aparición de la electricidad, ni en los años 80 que se generalizan los ordenadores, ha ocurrido nada de eso.
En Yecla también vivimos una especie de revolución industrial con denominación de origen hace más de medio siglo, como ocurrió en muchos pueblos de España. Supuso el traspaso generalizado de la agricultura a la industria, del campo a la ciudad. En 1961, nuestros abuelos crearon la Feria del Mueble, que no fue oficial hasta el año siguiente, y desde entonces todos sabemos lo que ocurrió en este pueblo agrícola. El nivel de vida de la gente cambió a mejor de forma notable. Incluso la agricultura, que ocupaba mucha menos gente, se mecanizó y en la actualidad es también sector importante en la economía local. Aquellos empresarios artesanos que iniciaron su andadura con el aval de la viña del abuelo y mucho empeño, se han ido acomodando poco a poco a la tecnología. Yo creo que ni los tiempos de antes eran mejores que los que tenemos ahora, simplemente que nos tenemos que ir adaptando, son otras épocas. Las ciudades de hace 100 años no tenían las mismas dimensiones de las que tienen ahora. Si nos tuviésemos que mover a pie o si tuviéramos que utilizar los medios de transporte de hace tiempo para desplazarnos de un sitio a otro, para ir a trabajar, el simple hecho de ir a trabajar nos representaría pues una pérdida de tiempo importante. ¿Qué ocurre? Que en esa trayectoria hemos tenido que mejorar, tenemos otros servicios que antes eran imposible tenerlos y lo que decíamos antes, nos tenemos que ir readaptando. Antes a lo mejor ocupamos el puesto de trabajo de cajero y ahora tenemos que buscar otro trabajo que nos permita desarrollarnos profesionalmente y que podamos tener pues unos ingresos para cubrir nuestras necesidades. Pero si hacemos una comparativa siendo un poquito más realistas, yo creo que en la actualidad disfrutamos de muchos más servicios que los que teníamos antes. En tanto la medicina, la tecnología en la medicina ha hecho muchísimo, en tanto a los sistemas de producción. Antiguamente mucha gente, pasado muchos años, moría de cáncer porque estaban en las cámaras de pulimentación. Hoy en día hay robots que hacen esos trabajos, mejorando la vida de las personas. Esa persona que antes estaba en esa cámara de procesamiento de acabados de cualquier tipo de producto, hoy en día pues está a lo mejor embalando, está haciendo otras cosas que no lo puede hacer un robot, pero que a su vez tampoco se va a ver tan perjudicada como creemos. Entonces, si le damos un poco la oportunidad a las nuevas tecnologías o a los nuevos desarrollos tecnológicos que van apareciendo, nos daríamos cuenta que es verdad que nos toca esforzarnos en readaptarnos o en formarnos de otra manera para poder volver otra vez a estar dentro del mercado laboral, pero siempre va a ser en pro, siempre va a ser mejor para todos, pero pensándolo un poco de manera conjunta. No solamente es que me quedo sin trabajo porque antes era cajero y ahora hay una máquina de RFID que hace ese control. Es verdad, he dejado de trabajar de cajero, pero es que a lo mejor ser cajero tampoco es el trabajo ideal que yo quisiera para toda mi vida. No pasa nada. No puedo ser cajero, pues ahora hago otra labor cualquiera. Cuando evolucionamos tecnológicamente, es evidente que también tenemos que evolucionar en la capacidad de las personas para realizar determinados trabajos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la tecnología? Pues, y con respecto a la mano de obra, en una primera instancia, en un primer análisis quizás simplista, lo que podemos pensar es que si metemos más automatización, perdemos mano de obra y por tanto se genera más paro directamente. Vamos a ver, ese mensaje y esta preocupación está en muchísimos foros. Es decir, hay muchísima gente de muchísimos campos preguntándose por esto, que en principio parece una realidad, pero que si analizamos al final no ocurre así. Lo que tenemos que hacer es especializar la mano de obra. Es decir, no podemos seguir teniendo personas que no estén formadas, no podemos seguir teniendo personas que no sean capaces de interaccionar con las máquinas que forman parte de nuestro proceso productivo. Es necesario, es absolutamente necesario una especialización de la mano de obra, de los recursos humanos. La competitividad no es echar más horas y fabricar más unidades, no, es con los mismos recursos que ya tengo ser capaz de fabricar más unidades. Es decir, no se trata de que lo que hablábamos antes, de que la tecnología vaya a sustituir a la persona, a los trabajadores, no, se trata de que con ayudas de tecnología el trabajador sea capaz de fabricar más unidades.
Y a lo mismo trasladamos a la parte de gestión, a la parte de oficina, vamos a decir. Es decir, con los mismos empleados seas capaz de dar más servicio y sobre todo mejor servicio. Un ejemplo que vemos y que repetimos mucho y que vemos constantemente en las empresas de Yecla es, tú entras a una oficina y tienes a 5 a 4 personas atendiendo el teléfono todo el día, consultando, respondiendo sobre pedidos, sobre el estado de mi pedido, cuándo me va a llegar el pedido, cuándo viene la agencia, cuándo no viene la agencia. Eso en determinadas empresas ya no pasa. Es decir, esas consultas que cualquiera puede hacer a través de un ordenador, que cualquier persona consulta el extracto del banco a través del ordenador o incluso hasta del móvil, pues eso ya sucede en el mundo del mueble o del tapizado o de los colchones. Es decir, en oficinas sigue habiendo X personas de oficina, pero lo que se dedican es a alimentar el sistema, pero no a estar todo el día cogiendo el teléfono y respondiendo preguntas. Los propios fabricantes extranjeros tienen muchas de esas herramientas ya implantadas. Son capaces, no fabrican más barato porque tengan mano de obra más barata, al revés. En Alemania la mano de obra es más cara, pero puede salir el producto más económico porque fabrican más unidades. La ventaja del coste laboral ya está perfectamente integrada en toda la economía yeclana. O sea, el saber que aquí un ingeniero cobra menos que en Madrid y que un operario de fábrica cobra menos que en Barcelona está clarísimo. Entonces no es una ventaja añadida que trae la digitalización. Una ventaja añadida que sí que traería es que un profesor de Valencia podría trabajar online o a través de cualquier utilidad o cualquier software directamente con nosotros sin moverse de su casa. O sea, el teletrabajo y el poder, por ejemplo, contratar cualquier servicio súper especializado en cualquier parte del mundo es algo que sí que trae la digitalización. O sea, no tendrían por qué venir a Yecla a vivir, sino que podrían realizar su trabajo desde su casa. O sea, sería una posibilidad para eso, como he dicho antes, de atracción del capital humano, ¿no? El hecho del coste ya sí que me parece que está perfectamente integrado. O sea, todos sabemos cuáles son las estructuras de costes laborales. Por ejemplo, esta mañana estábamos analizando balances y bueno, pues sabemos que el 60% de muchas empresas en Yecla, el 60-70% es el coste de la materia prima. Quiere decir que queda sobre el precio de venta, ¿no? O sea, algo que se vende por 100, la materia prima que pones para elaborar vale 60 o 70 euros. O sea, apenas quedan 30 euros. ¿Para qué quedan 30 euros? Para innovar, para pagar sueldos, para pagar la logística, para beneficios. O sea, el margen muy pequeñito. Esa necesidad que tenemos de crear valor, de aumentar el valor, es lo que nos puede dar la innovación vía revolución digital. China era el low cost del mundo hasta que el gobierno, en este caso, el gobierno comunista chino, marca una directriz y dice que China va a ser la punta tecnológica mundial y lo está consiguiendo. Es verdad que ahí no hay disensión, por desgracia, porque no hay disensión política, nadie puede poner en duda una decisión. Pero yo creo que en cualquier democracia eso también sería una forma o sea, sería fácilmente consensuable, ¿no? O sea, necesitamos la revolución 4.0, afrontarla y consensuarla de inicio. Y eso es lo que nos va a dar en unos años, pues, por ejemplo, la sostenibilidad de Yecla como pueblo industrial, porque Yecla tiene muchas ventajas y una de ellas es tejido industrial. O sea, hay muchísimos pueblos de alrededor que no tienen ni una industria, las que tienen apenas tienen un peso específico, pero la industria que es la riqueza, y la industria que es la riqueza sostenible en el tiempo y la mejor riqueza. O sea, mi punto de vista es que España tiene problemas déficit estructural de empleo porque es una economía de servicios. En cambio, economías basadas en la industria, como puede ser la alemana, casi nunca tienen esas crisis y siempre tienen elevados niveles de renta, elevados niveles de empleabilidad, ¿no? Empleo. En cambio, en Yecla no podemos dejar de afrontar esa posibilidad de mantener un tejido industrial que es garante del desarrollo futuro de esta sociedad. No tanto la hostelería, no tanto el turismo, que en Yecla no sé qué turismo tenemos, sino defender ese tejido industrial. Una vez aprendí que en el mundo de la empresa una de las cosas más importantes es intentar prever qué es lo que puede pasar. Claro, la gente dice, yo no soy adivino, ¿no? Y claro, no eres adivino, pero si se analizan muchos datos sí que te puedes dar una idea de qué es lo que puede pasar. Entonces nosotros siempre
diría que una de las cosas que nos ha salvado ha sido que nunca hemos mirado el corto plazo. Siempre nosotros miramos el corto plazo, miramos el medio y miramos el largo, ¿no? Y siempre, fíjate que nosotros hace 20 años, más 25 años, comenzamos a exportar. Cuando nadie exportaba, comenzamos a exportar. Nosotros ahora mismo vendemos en más de 60 países, el 75% de la producción es exportación, y entonces se veía difícil, parecíamos unos chalaos, si puedes vender aquí, ¿para qué te vas a ir fuera? Bueno, pues nosotros el quebradero de cabeza era que aunque vendíamos en 60 países y exportábamos el 75%, hace ya la friolera de 15 años, veíamos que de esa exportación el 90% era solo en 4 países, y llevamos 15 años intentando aumentar la proporción, o sea, diversificar todavía mucho más. Nosotros hace 4 años dijimos, vamos a intentar atacar el mercado alemán, y fuimos a la feria más importante, de las 2-3 ferias más importantes a nivel mundial, que está en Alemania, en Colonia, y hemos estado 3 años yendo a la Feria de Colonia con un stand de 230 metros, con una inversión anual de más de 200.000 euros, y en los 3 primeros años hemos vendido 0. ¿Sabes lo que es 0? 0. Pero bueno, nosotros era un plan a 5 años pensando en que era lo correcto que debíamos de hacer, y bueno, al 4.º año pues ya empezó a venirnos gente a decir, oye, os estamos viendo que venís desde hace 3 años, nos gusta lo que hacéis y queremos trabajar con vosotros. Bueno, ahora ya tenemos sobre 100 puntos de venta en Alemania, y nosotros en los 3 primeros años no conseguimos ni un pedido de gente de Alemania. Afortunadamente en otras partes del mundo sí. Yo pienso que las tecnologías bien utilizadas siempre van en pro de estar mejor. Yo me viene a la cabeza en una charla que me comentaban cómo habíamos evolucionado desde el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX, estamos a principios del XXI, no ha pasado más que un siglo. La esperanza de vida estábamos en los 44-45 años. Hoy estamos en los 80, 90 en España, estamos gracias a este tipo de tecnologías que se están apropiando de nuestro día a día y de nuestra esperanza de vida. Y me viene el caso a la cabeza de aquella pareja mayor que dice, oye, nuestro nene va a venir, ¿sabes si va a venir este sábado a comer? Y dice, pues creo que sí, que me llamó ayer. Y su nene tiene 50 años. Y eso es lo que las tecnologías bien aprovechadas pues nos han hecho evolucionar en pro de estar mejor comunicados, esperanza de vida mayor, pues todas estas cosas yo creo que al final, llevadas allá particularmente en lo que nosotros realizamos, pues hacen que las empresas sean más efectivas, de que estén más cómodos, de que lo tengas todo más controlado, de ser competitivo, porque no pensemos que estamos globalizados, es decir, nuestras empresas están compitiendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuanta mejor tecnología a favor de la empresa y a tiempo real la tengan, pues van a ser más eficientes. Nosotros trabajamos día a día para buscar las distintas soluciones o las distintas problemáticas que hay dentro del sector, y todo lo que nos van comunicando, pues las distintas gerencias o incluso empleados, administrativos, para utilizar estas tecnologías en favor de la empresa. Nosotros, como dijimos, nacimos haciendo catálogos en CD-ROM. Nosotros desde aquel día hasta hoy hemos cambiado en todo lo que hacemos, pero siempre con una perspectiva de futuro. Nosotros nos adelantamos un poco a lo que posiblemente nuestro cliente nos pueda demandar, para ir ofreciéndolo porque lo hemos visto en otras grandes empresas, o simplemente porque ha sido una idea en la cual le va a dar una facilidad de poder llevar su negocio. Dentro de 20 años, ¿qué vamos a hacer? Pues no lo sabemos. Las tecnologías se suman, son tan diversas como la propia industria, aunque tienen un denominador común, que es la computación, el ordenador. Esta máquina es absolutamente versátil, capaz de desempeñar cualquier tarea basándose simplemente en el proceso de millones de datos en fracciones muy pequeñas de tiempo. De esa forma puede resolver cualquier situación, desde hacer circular un vehículo por la vía pública, imprimir una foto o cualquier tipo de documento, manejar los brazos articulados de un robot, hacer llegar un cohete al espacio, optimizar el consumo de materia prima para cualquier tipo de fabricado, hasta el punto de no tener claro si es la máquina la que ayuda a las personas o las personas quienes ayudan a la máquina.
El fabricante, sin darse cuenta, ya ha estado conjugando y adaptando esas tecnologías. Un ejemplo, el tapicero, los fabricantes de tapizados. Ya tienen máquinas de corte, muchos de ellos tienen máquinas que optimizan los cortes. Antes se cortaba la tapicería a mano, o se cortaba, bueno, luego evolucionó a la sierra y eso pasó a tener unas máquinas de corte. Eso ya se puede considerar robótica. Si a esa máquina encima lleva un optimizador de corte, es decir, que tú le pones las plantillas y él te las pone de manera que no hace falta que pienses, que él ya te las hace, te cuadra los dibujos, ya estás adaptando tecnología. Sin darte cuenta, estás teniendo una tecnología bastante avanzada. La mayoría de empresas del pueblo tienen su software informático más o menos avanzado, lo tienen. Los que lo tienen bastante avanzado ya están pensando en pegar un salto al cloud o a otro tipo de tecnologías. Y todos ellos, además, ya están viendo, porque nos lo transmiten, que sus propios clientes les demandan todos estos temas de información a tiempo real, que es lo que mencionábamos antes. Entonces, ya el mercado les está empujando a adaptar esas tecnologías. La sensorización todavía no llega porque lo que no hemos querido ser es intrusivos, es decir, cuando alguien se acueste, ya sea un bebé o una persona adulta en nuestro colchón, no tiene que notar que tiene un cable o que se tiene que conectar a una pila o que tiene que poner una pulsera. O sea, nosotros queremos que sea el sueño o el descanso sea exactamente igual, pero simplemente coger la tecnología para poder extraer esos datos y que mejoren la calidad del sueño. Mejor esperarnos a ver cuál es esa evolución. Lo que sí que estamos seguros es que estando presentes en esa innovación llegaremos pronto a la sensorización del colchón de adultos. Nosotros compramos una impresora 3D de pequeño tamaño y esa misma tarde ya se había amortizado. Al día siguiente compramos otra y 3 meses vimos una de 1 metro cúbico aproximadamente y la compramos sin pensarlo. Ahora mismo nos ofrece una cantidad de posibilidades impresionantes. Son piezas para fabricar en serie. Ahora mismo, hasta el momento no, porque tienen un problema que es la lentitud, pero para el desarrollo de prototipos es espectacular. O sea, nosotros nos reduce la cantidad de prototipos que tenemos que realizar, nos lo reduce una barbaridad. Entonces son muchos los prototipos que se realizan, no solo el diseño del sofá o del sillón, sino el componente, la pieza articulada, el mecanismo, el gancho, el herraje. Nos permite hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que lo conseguimos. En algunos casos entonces se fabrica un molde y ya se fabrica industrialmente. En otro caso, como ahora que hemos puesto en fabricación una máquina, o sea, una silla de oficina, estamos fabricando de forma continua un tope freno que necesita, que tardarán 2 o 3 meses en hacernos el molde para fabricarlo industrialmente, y ahora mismo pues lo estamos fabricando en el momento. El tema de la digitalización, de tener control de todo en tiempo real, es fundamental para todo, pero además te permite tomar decisiones. Yo recuerdo algunas veces que hemos contratado gente y me decía, pero Félix, te has vuelto loco, si no hay muchos pedidos, ¿cómo estás contratando? Digo, ya tú es que ves lo que entra, pero yo veo mis gráficos y veo que los datos van subiendo y comparo con años anteriores y creo que vamos a tener un verano fuerte o unas navidades fuertes, ¿no? El analizar los datos yo creo que es fundamental, y todo lo que viene inteligencia artificial es que al final son tantos datos los que tienes que para masticarlos todos pues te hacen falta pues estos programas que lo que hacen es que te ayudan a simplificar al final para decirte, con todo lo que me has dicho, yo creo que lo más correcto puede ser esto, ¿no? Muchas veces no es necesario desarrollar algo desde cero, sino determinada tecnología que se está utilizando en unas empresas de un determinado sector, con determinadas modificaciones, transferirla a otros sectores, ¿vale? Cierto es el caso de la RFID, esa tecnología se estaba utilizando en unos determinados sectores, la RFID es la identificación por radiofrecuencia, esto que hablábamos de los carritos de los supermercados,
Pues eso se está utilizando en el sector del mueble y hubo que hacer una adaptación de esa tecnología que se utilizaba en unos determinados sectores al sector del mueble. Esa adaptación se hizo, se hicieron pruebas piloto y hoy por hoy es una tecnología mucho más popularizada y por tanto más barata. De hecho, si no se implantó más y mucho antes en el sector del mueble es porque era cara para el coste que tenía el producto que se vendía directamente. Cuando se bajó directamente el coste de esa tecnología fue cuando se asumió de manera más popular por el sector del mueble. Y te encuentras con determinadas noticias en determinados sectores en que ahora están asumiendo la identificación por radiofrecuencia y el sector del mueble lo tiene hace muchísimo tiempo. Médicos especializados y que sean eminencias en determinados apartados, a lo mejor hay uno en un continente. Y ese médico, estando desde su casa o desde su hospital, puede estar dando soporte a otro médico que está en otro continente y acompañar en un proceso quirúrgico. Pues ese tipo de cosas, pero vamos, si lo llevamos simplemente a nuestra vida cotidiana, el hecho de que dentro de nuestras empresas un gerente de empresa desde su móvil puede estar viendo cómo está el proceso productivo o consultar el estado en el que está un pedido, que son las aplicaciones en las que nosotros nos centramos, eso está aportando muchísimo. O que un cliente pueda consultar en tiempo real si ha habido alguna incidencia con el pedido que ha solicitado, pues ya son avances. Sin ir más lejos ahora mismo, cuando, bueno, en Madrid ahora se están poniendo las cosas, bueno, en las grandes capitales, que no puedes entrar a los centros por el tema de no te puedes llevar tu coche, si tu coche contamina, pues ya te lo vas a tener que dejar fuera o te van a multar. Todas estas tecnologías van a ir evolucionando. Lo que estábamos comentando aquí es muy sencillo. Estas aplicaciones al uso, tipo el Spotify de la música o el Video Prime de ver el vídeo, Netflix, va a llegar también a la vida cotidiana, también en el medio de transporte. Tendremos nuestra tarifa plana, que de hecho ya hay cosas que tú llegues a Madrid con tu tren y luego cojas el primer coche eléctrico que haya por ahí y ya te desplazas y luego lo dejes en el sitio que quieras. Y a partir de ahí, al uso, cobrarás. Y habrán luego tarifas planas de decir, bueno, yo tengo mi tarifa plana y miré por toda España y con esa tarifa plana cogeré el coche que me venga en gana y no concebiremos el coche propio tal. Eso es una tecnología que va a estar mejor para todos. Vamos a viajar mejor, vamos a ser menos contaminantes, no debemos de hacer un gasto excesivo. En un mundo globalizado, donde las distancias se miden por segundos, no tiene por qué ser un problema estar localizado en una pequeña ciudad de 30 y tantos mil habitantes como Yecla. Estamos a un clic de ratón de cualquier parte del mundo que disponga de tecnologías similares y posiblemente las horas del día rindan más al no tener que dedicar tanto tiempo a desplazamientos, atascos y aglomeraciones humanas. Libres de concentraciones de gases nocivos en la atmósfera y, por supuesto, con mejor capacidad adquisitiva, con los mismos recursos, porque en la gran ciudad casi todo es más caro y son necesarios más servicios. Entonces, ¿es un inconveniente vivir lejos de ciudades más grandes? Las oportunidades de formación, sobre todo de formación continua, son menores a pesar del mundo online. Tenemos menor disponibilidad si todo se vende en la red y cada día vemos a multitud de empresas de reparto distribuyendo paquetes. Yecla es un municipio pequeño, entonces nosotros lo que principalmente echamos en falta es mano de obra especializada, que es cierto que en las grandes capitales pues no hay ningún problema, están las universidades, todos los años sale una promoción de X universitarios dispuestos a trabajar y en esas capitales no hay problema. Nosotros aquí en Yecla lo que tenemos es pues eso, que abastecernos de entre comillas el mercado local, ¿vale? Es difícil atraer talento desde el exterior, es muy difícil, es remotamente imposible que un personal muy cualificado quiera trasladarse o cambiar de población y venirse a Yecla concretamente. El motivo, bueno, hay muchos motivos, pero sobre todo el principal problema es que los puestos de trabajo de informática, en el sentido más amplio, están súper demandados. Entonces hoy en día un profesional, un universitario de la Facultad de Informática, prácticamente antes de salir ya tiene trabajo. Entonces el atraer talento desde una capital hacia una población pequeña
es muy complicado. Hay efectos, hay debilidades y puntos fuertes de estar en un pueblo, ¿no? Una gran debilidad que tiene Yecla es el capital humano, ¿no? O sea, estamos continuamente viendo como nuestros hijos a los 18 años abandonan Yecla y algunos ya no vuelven nunca más. Y normalmente cuando lo abandonan porque se van a preparar, porque quieren tener un futuro esperanzador, y en Yecla no se lo podemos dar. O sea, se preparan muchísimo para venir aquí donde hay muy poquitas oportunidades. Pero es que eso también lo ven el capital que tenemos que traer del exterior. O sea, montar una empresa en Yecla con capital humano preparado, sin tener una gran bolsa como otras ciudades importantes, puedan ser Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona, etcétera, pues es un hándicap de la empresa yeclana. O sea, el atraer capital humano, igual que está pasando en el hospital, donde no quieren venir médicos, pues nos pasa en las empresas. Tiene después tiene puntos fuertes, ¿no? Pues por ejemplo la proximidad a tu casa, el poco tiempo que pierdes en desplazarte al trabajo, esos son costes, eso es competitividad. Y el hecho fundamental de infraestructura, o sea, Yecla necesita más infraestructuras que nos aproximen a los mercados. Pero fíjate que el hecho de la digitalización ha dado lugar a que Yecla pueda estar presente en cualquier parte del mundo a un clic. Y entonces esa oportunidad no estaba hace unos años. Antes teníamos que o ir a las ferias internacionales o traer a todo el público que pudiésemos a la feria de Yecla o ir con nuestros catálogos por todo el mundo. Nosotros podemos estar presentes como Ecus ahora en cualquier parte del mundo. Somos muy afortunados, la verdad, porque tenemos proveedores muy cercanos. En algunos casos, como con el tema informático, trabajamos con SIN, que todas las semanas le pedimos cosas imposibles, todas las semanas nos dicen que no y a la semana siguiente se ponen a hacerlo, ¿no? Y es una ventaja fundamental para nosotros. Y luego trabajamos con otras empresas como CC Sistemas, que son de Lorca, que también, por imposible que sea lo que le pedimos, al final nos lo hacen. Entonces nos están permitiendo pues crear sistemas informáticos, maquinaria, que son líderes a nivel mundial. Están viniendo grandes empresas de Alemania, de Polonia, de Estados Unidos, a ver un poco, a ver lo que tenemos montado aquí, ¿no? Cómo hemos sido capaces de organizar una producción tal como se ha organizado. Yo creo que ha acabado superando esa barrera. Nosotros realmente, cuando nacimos como empresa, pues existía esa percepción, que si eras de Yecla y no de Madrid, o si la empresa la tenías en Madrid y no en Yecla, en una capital un poco con más solera, que pueda ser un pueblo, pues parecía que esa empresa era mejor que la nuestra en este caso. Las tecnologías han ayudado a eso. Nosotros, sin ir más lejos, en el mercado o en el sector del mercado del tapizado y del descanso, estamos dando soporte a todos puntos de España que se dediquen a esta área. Nosotros nos hemos sectorizado y nosotros nos consideramos que somos la empresa más importante que hay hoy en España en estos dos sectores. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde Yecla. Hay un núcleo muy importante en el cual nosotros nos hemos ido retroalimentando de esas necesidades para ahora llegar a otros puntos de España y tener una calidad en cuanto a la informática que ponemos o a la consultoría que realizamos que no existe en otras consultoras de otros sitios, por esa especialización. Y esas tecnologías nos han ayudado para dar soporte diario, independientemente que estemos en Yecla o estemos en Barcelona o estemos en Londres. Al final la conexión es directa con el cliente y lo que estamos realizando ahora mismo son implantaciones en un ámbito que no nos está perjudicando para nada la localización. Nosotros realmente estamos ahora mismo en un 40% focalizado aquí en el entorno entre Yecla y Montalegre, que es la cuna un poquito del tapizado a nivel de España, y el 60% de nuestros clientes están fuera. Eso para nosotros no es ningún hándicap. Se hacen las implantaciones y una vez que se quedan todas realizadas con su formación y su puesta en marcha, ya la dependencia es desde aquí, directa, como si le diésemos soporte a una empresa de Yecla. Nosotros no nos movemos de nuestro sitio, independientemente que esté aquí en Yecla, que esté en Galicia. La mano de obra cualificada en Yecla no existe para nuestro sector como tal. Pues tenemos que ir tirando pues de gente que está estudiando en distintas universidades, Valencia, Murcia, Madrid, que luego pues
su perspectiva es volver o regresar aquí a Yecla, y de ahí nos estamos nutriendo, pero lógicamente no estamos en un núcleo en el que pues esa mano de obra, si estás alrededor de una universidad, puedes tirar de gente en práctica que puedas valorarla si la puedes incorporar. Aquí ese coste es mucho mayor en ese sentido. Tenemos la parte mala, que es esa, que no rueda tanto, y la parte buena es que una vez que se incorporan a nuestra empresa y quieren estar aquí y no, esa movilidad no la están deseando, pues creamos una familia. Esa persona pues queda aquí. No hay tantas oportunidades de su formación que han tenido a nivel profesional de poderse ir a otras empresas como la nuestra. Mi experiencia, ¿no? Es decir, yo ya llevo unos cuantos años, ¿no?, en esto. Esta es una universidad muy de transferencia tecnológica, ¿no? Digamos que en los genes de la Universitat Politécnica de Valencia el tema de la transferencia es muy importante, y siempre hemos trabajado, ¿no?, el tema de la transferencia. Yo hay una empresa con la que empecé a trabajar hace prácticamente 20 años y no he dejado de colaborar con ellas, ¿no? Es decir, hicimos un producto que en aquel momento no existía para ellos, y como han ido evolucionando hemos ido siguiendo colaborando durante todos estos 20 años, mejorando ese producto, aplicando también técnicas de inteligencia artificial para el tema de la optimización, ¿no?, en temas logísticos, en temas de gestión de stock, etcétera, etcétera. Entonces, mi experiencia es de que hay empresas que se han interesado y han apostado por interactuar con la universidad, invirtiendo su dinero, ¿no?, en esas tareas de investigación, y que luego le han sacado, mi experiencia es que le han sacado un rendimiento importante. Ahora, es muy difícil en nuestro entorno encontrar ese tipo de empresario que se decida por eso, porque en muchos casos prefieren comprar el producto acabado, el producto hecho, que se ha desarrollado esa tecnología, esa patente en el extranjero, que no intentar, ¿no?, ser ellos el cabeza, ¿no?, de león desarrollando esa tecnología. Algunos casos se dan, pero mi experiencia es que eso es complicado, no es fácil. Y ya digo que esta es una universidad que hemos tenido la suerte de llevar ese gen ahí, y que lo hemos intentado mucho y con éxito, no solamente en mi caso, sino de muchos compañeros que trabajan en áreas totalmente distintas. Pero yo creo que falta esa cultura. Entiendo que en muchos casos son empresas pequeñas, no pueden tener sus propios equipos de investigación. Entonces, apoyarse en la universidad para intentar esas ideas, ¿no?, llevarlas a cabo, las que puedan tener, con el soporte de la universidad, yo creo que es una buena idea. Es, digamos, un principio que siempre todos los políticos, ¿no?, han hablado de él, pero que luego no se acaba de plasmar de forma eficiente, y posiblemente eso hace que nuestro sector industrial no esté más avanzado, porque depende tecnológicamente, ¿no?, del exterior, más que desarrollar una tecnología propia. Quiero creer que en los últimos años eso está empezando a cambiar un poco, que están surgiendo innovadores, que no tiene por qué ser solamente gente joven, sino gente de cierta edad puede ser también innovadores, que están apostando, ¿no?, por desarrollar sus propias ideas, su propia tecnología. Y yo creo que las universidades públicas, ¿no?, pues es un sitio donde pueden encontrar un nicho, donde pueden encontrar ayuda, ¿no?, para desarrollar esas ideas, en todas las áreas, no solamente en la inteligencia artificial. Esta globalización y todo el rollo afecta también, ¿no?, a las ciudades más pequeñas, es decir, no es un problema. Yo creo que no, es decir, la conectividad lo que permite es que desde cualquier sitio, es decir, en un punto en el medio del campo, puede haber gente trabajando que está conectada en tiempo real con todas las partes del mundo, y tiene las interacciones que necesita para interactuar con la gente y para compartir todo aquello que a través de forma digital se pueda compartir. Evidentemente, lo que sean los bienes físicos tendrán que llegar, y si no hay una carretera, pues malamente, ¿no?
Esto evolucionará también, porque ahora ya el otro día leía que hay un proyecto europeo que van a hacer pruebas, en Diria en concreto lo van a hacer, ¿no?, de distribución de mercancías con drones. Entiendo que será una experiencia piloto con drones pequeñitos, ¿no?, pero es una realidad también que seguramente en no mucho tiempo podrá llegar, ¿no?, mediante vehículos, ¿no?, autónomos, ya sea por carreteras, sea por aire, lo que sea, mercancías a sitios más remotos. Para crear una empresa, para desarrollar una empresa tecnológica, yo creo que no es ninguna limitación el estar en una ciudad pequeña. Es decir, no, hay que ponerle ganas, tener ideas y desarrollarse. Que posiblemente para venderlo alguien tendrá que hacer el trabajo de comercialización de las ideas y salir y llegar a más sitios, y en algún momento esas acciones tienen que ser más físicas, más personales que no virtuales, sí, pero muchas cosas las podemos hacer de forma virtual. Las reuniones virtuales hoy son una realidad y nos ahorran mucho tiempo, ¿no?, a muchísima gente. Yo puedo estar reuniéndome ahora con gente que esté en Japón, si somos capaces de conciliar el horario, ¿no?, y con gente que esté en Estados Unidos ahora mismo, buscando, ¿no?, el punto adecuado de horario para conciliarlo. Desde la primera revolución industrial, hace escasamente 2 siglos, hasta hoy, este planeta ha cambiado más que en los miles de años restantes desde que el ser humano se convirtió en la especie dominante. Siempre para mejor, pero no deja de preocupar la sensación de que, de seguir por el mismo camino, sin ningún tipo de cambio, no tardaremos demasiado en sufrir alguna consecuencia, o lo que es peor, dejársela en herencia a nuestros hijos. Estar creciendo constantemente de forma indefinida es una utopía. Alcanzaríamos docenas de metros de estatura al llegar a la ancianidad. Pretender globalizar solo el mercado es una obscenidad. Todos los habitantes del planeta tienen derecho a disfrutar de sus recursos. El equilibrio nos puede ser de gran ayuda. En cualquier caso, la tecnología llegó para quedarse y puede ser una gran aliada. Now, shake it till you see